Bienvenidos, somos un equipo de inversionistas y el día de hoy vamos a analizar el proyecto de inversión de la constitución de una IPS. Empezaremos primero destacando el objetivo de la actividad, luego mostraremos un poco el modelo de negocio, después hablaremos del flujo de caja y del WACC del negocio planteado, luego se tendrá una evaluación financiera respecto a este y finalmente se tendrá una conclusión. Objetivo. El objetivo de este análisis de inversión es determinar las tarifas que la IPS debe ofrecer y evaluar la viabilidad financiera de constituir una IPS especializada en atención de heridas que trabaje principalmente para las EPS. Modelo de negocios. El modelo de negocio de la IPS consiste en un centro de atención de heridas que tendrá 5 consultorios y tendrá una atención de 24 horas, 30 días al mes. La atención será a clientes particulares y afiliados, ofreciendo también el servicio en consultorios o a domicilio. Adicional, se tendrá siempre una cobertura completa de cualquier tipo de herida. Flujo de caja libre. Para el cálculo de los ingresos del proyecto, se revisó cuántos pacientes entrarían y qué nivel de dificultad tendrían. Para esto, se llevó a cabo cálculos para la parte 1 y la parte 2 de número de pacientes que entrarían a consultorio y a parte domiciliaria, ya que la parte 1 era 50% en ambas partes y la parte 2 era 70% en consultorio y 30% en domiciliaria. Después de esto, se revisó cuánto porcentaje de pacientes entrarían para particulares y para EPS, ya que en la parte 1 eran 80% particulares y 20% EPS, y en la segunda parte eran 20% particulares y 80% EPS. Con los supuestos se llevó a cabo el promedio de vacancia en Colombia, que resultó del 12%, y se aseguró que hubiera 3 turnos de 8 horas y 30 días al mes para un servicio 24/7. La fórmula de cálculo de los ingresos fue número de pacientes por el precio del nivel de dificultad al que accedían, y con esto se calculó cuántos ingresos habrían cada año del proyecto. En cuanto al OPEX, el cual hace referencia a los costos relacionados con la operación de la IPS, se tuvieron valores muy elevados y con una tendencia creciente sobre el tiempo. Analizando estos costos, nos pudimos dar cuenta que los costos variables representan la gran mayoría del OPEX, con un promedio del 97,74% a lo largo de los 5 años. Dentro de estos costos variables, los rubros que generan un mayor impacto son los del costo de medicamentos y productos médicos, el cual representa en promedio un 69,25% de los costos variables, seguido por el costo de insumos médicos y el royalty fee. Los anteriores costos se pueden ver en la gráfica a la derecha, en la cual se visualiza que el costo de los medicamentos es el principal responsable de la tendencia creciente en el OPEX, ya que este se ve afectado por la inflación. Para analizar las inversiones necesarias y los gastos periódicos de capital que se deben hacer, se procedió a sacar el CAPEX del negocio. Con este se estableció que la única inversión requerida era la del centro médico a utilizar. Los gastos de capital periódicos requeridos son el pago de la franquicia y la reposición anual de los activos. Para esto se estableció una tasa de reposición recurrente del 2%. El CAPEX se proyectó a un periodo de 5 años, lo cual representaría la vida útil del centro médico. El capital de trabajo nos ayuda a entender la diferencia entre los activos y pasivos corrientes. Para nuestro caso, se encontró que se tienen 120 días para las cuentas por cobrar. En cuanto a las cuentas por pagar, se tienen 30 días para pagar cuentas de medicamentos, productos médicos y el royalty fee. Como se puede ver en la gráfica, de los años 1 al 4 se tiene un comportamiento favorable, mientras que en el último año empieza a haber un valor negativo, lo cual demuestra problemas. Para ver cuánto serían las tarifas del proyecto, se revisó primero las tarifas iniciales. Estas serían basadas en las tarifas mínimas que se obtenían dependiendo de las IPS que revisamos, y para el término de EPS se hizo un promedio de cuánto sería la tarifa mínima que se podría obtener. Al tener esto calculado y revisando el flujo de caja libre, se hizo un buscar objetivo en Excel para revisar cuál sería un BPN igual a 0 al cambiar las tarifas. Con esto se obtuvieron tarifas que resultarían más altas que las tarifas iniciales del proyecto. Luego tenemos el WACC. Para calcular el WACC, lo primero que se hizo fue calcular el costo del equity. Esto se hizo utilizando el método de Gordon-Shapiro y obteniendo los cálculos de dividendos, acción y crecimiento de los dividendos. Se usó las bases del grupo Sura, que es una EPS que es bastante similar a lo que se esperaría que fuera la IPS que nosotros estamos construyendo.
Con esto se calcularon los dividendos, el porcentaje de crecimiento y la acción para después de esto calcular el costo del equity final, que resultó ser un valor del 21.13%. Para el cálculo del WACC se siguió utilizando el método de Gordon-Shapiro, obteniendo el costo de equity anteriormente, el costo de deuda de la EPS Sura, que resultó ser un 5.44% y una tasa de deuda que fue obtenida anteriormente del 30%. Después de esto se utilizó el modelo de Damodaran, que dice que una tasa de deuda y equity óptima es del 2. Por ende, se obtuvo que la deuda sería el 67% y el equity de 33%. Al utilizar el método de Gordon-Shapiro, se obtuvo que el WACC final sería el 9.58%. Evaluación financiera. Para la evaluación financiera se revisaron los valores con la tarifa mínima. Esto se ve a que siendo una IPS nueva en el mercado, pensamos que sería contradictorio utilizar valores mayores que el mínimo. Por ende, se vio como el BPN sería menor a 0, lo cual significaría que destruye valor el proyecto, y al realizar el cálculo del TIR se vio que es menor que el WACC. Por ende, se puede construir que como el proyecto no genera valor y no es viable para una persona que quiera invertir en él, el proyecto no sería viable financieramente. Conclusiones. Para cerrar, se puede decir que, como se está constituyendo una IPS completamente nueva, no es recomendable establecer tarifas por encima del precio mínimo del sector. Es por esta razón que como inversionistas no estaríamos dispuestos a invertir en este negocio, ya que para generar valor se requieren tarifas más elevadas que las de algunos competidores.